Muy bien, perfecto. Hoy estamos en este Shabbat, en este cierre del Shabbat que se llama Shabbat Hagadol. Se le llama así al Shabbat que precede a Pesach, ¿de acuerdo? El último Shabbat antes de Pesach se llama Shabbat Hagadol. Significa Shabbat grande, pero pues no representa mayor diferencia. Lo único que sí tiene de distinto es que se lee una Haftará muy hermosa, que es la Haftará de Malaquías capítulo 3 al 4, que ya como lo hemos estudiado se refiere al anuncio del rostro de Dios, que es Mashiach, ¿de acuerdo? A la venida del día del Señor, que es Mashiach. Entonces es interesante que en este Shabbat previo a Pesach, ¿de acuerdo?, se estudie esa Haftará. Eso es hermoso, porque es como un preparativo. Fíjense ustedes, es como un preparativo. Si hoy estudiamos esa palabra de Hashem que nos dice: aquí yo envío al profeta Eliyahu, que irá delante antes de la venida del día del Señor, y ya sabemos por el testimonio de Mashiach que aquel Eliyahu que había de venir era o fue Yohanan o Juan el Bautista, pues sabemos que el día de Adonai, como ya lo hemos visto por otras ocasiones, es Mashiach, es el rostro de Dios. Como lo vimos en aquella hermosa parashá, dice: mi rostro irá contigo, ¿de acuerdo? Mi rostro irá contigo. Entonces sabemos que cada vez que hablamos del rostro en la Escritura estamos hablando de la expresión corpórea de Dios, quien es Mashiach. Muy bien, pero hoy, como estamos en este Shabbat previo a Pesach, y debido pues a que quizás sea la primera vez para algunos y también para los que nos vayan a ver a través de internet por este vídeo que estamos grabando hoy, vamos a explicar cómo es que se celebra Pesach desde tiempos antiguos. Entonces tenemos que hacer algunas precisiones. Por ejemplo, cuando vamos a Éxodo capítulo 12, ¿verdad?, como veíamos ayer, en cuanto a la fecha del calendario, ¿cierto?, vamos a ir precisamente a Éxodo capítulo 12, versículos 6 y luego el 8. Y ahí tenemos que aprender varias cositas ya, conceptos, conceptuales, precisas. ¿Quién lo lee, por favor? Éxodo 12, 6 y el 8. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos luces. El 8. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada en fuego, con acimos y con hierbas amargas. Perfecto. Muy bien, según el relato de Éxodo capítulo 12, versículos 6 y 8, hay un animal que puede ser, porque vamos a retroceder un momentico, vamos a ver versículo el 5. ¿Qué dice del animal? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Muy bien, ¿de los corderos o de las cabras? Fíjense que es importante. O sea que tiene que ser, fíjense ustedes, eso sonaría satánico hoy, pero es un macho cabrío. O sea, hay que sacrificar una cabra macho o un cordero, había que sacrificarlo. Ahí lo está diciendo, que sea macho de las ovejas o de las cabras. O sea que no hay rigurosidad que tiene que ser cordero necesariamente, podía ser de las cabras. ¿Ya? Importante. A ese animal que se sacrificaba el día 14, porque lo acabamos de leer, lo inmolará toda la congregación de Israel el día 14, entre las 2 tardes. Ese día 14 de Aviv, que ya eso lo estudiábamos anoche, 14 de Aviv tiene un nombre que se llama Zebach Pesach. Zebach significa sacrificio en hebreo, y Pesach era el nombre que se le daba a este animalito macho de los corderos de las cabras. ¿Ya? A ese animalito, a la víctima,
a la víctima se le llamaba Pesach. ¿Ya? Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí en el versículo 11. ¿Quién lo lee? Del 12. Sí, capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Hashem. Bueno, en hebreo dice, es Pesach. Pesach es una palabra en hebreo que significa un paso por alto. Un paso por alto. Eso significa Pesach. Miren que estamos hablando de conceptos claros. Esto es esto. Entiéndase esto por esto. Entonces, el día 14 de abril, donde solamente se degolla el cordero al final del día, caída la tarde, a ese día se le llama Zebach Pesach. Ya, así. No es Shabbat. ¿Ya? Otra precisión. Zebach Pesach, el 14 de abril, no es Shabbat. O sea, no es Shabbat cuando se sacrifica, Es se correcto. degolla el animal. Cuando No se es degolla, Shabbat. no es Shabbat. Se va a dar el día siguiente. Es correcto. Entonces, vemos en segundo lugar que este animalito, repito, de los corderos de las cabras, se llamaba Pesach. Pesach significa un paso por alto. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sheba Pesach se llamaba el cordero. No, Zebach Pesach significa sacrificio de Pesach. Ah, ya. Ese es el nombre del día 14 de abril. Y el animal solo se llama Pesach. El animal solo. ¿De acuerdo? El animal solo. Solo el animal se llama Pesach. ¿Está claro eso? Bien. ¿Qué observamos de allí? Según el versículo 8, ¿con qué se come? En aquellas mismas noches comerán la carne, la comerán asada de fuego, con acimos y con hierbas amargas. Bueno, ácimos es lo que se llama en hebreo matzot, que es panes sin levadura. Vamos a escribir el nombre hebreo porque eso es mejor decirlo en hebreo. Matzot es lo que se traduce como ácimos, y ácimos es panes sin levadura. Y ahorita vamos a explicar cómo es un pan sin levadura o qué es un pan sin levadura. ¿Y qué otro elemento? Asaf. Hierbas amargas que se llaman maror. Maror se llama hierbas amargas. Es ustedes un mini curso de hebreo intensivo. ¿Ya? Zebach Pesach, el nombre del día 14. Pesach, el nombre del animalito. Matzot, panes sin levadura. Maror, hierbas amargas. Si nos damos cuenta, esos son los únicos 3 elementos que menciona la Torá. ¿De acuerdo? Cordero asado al fuego, pan sin levadura, hierbas amargas. No hay más. En toda la escritura, en todos los lugares donde se celebró Pesach, no había otro elemento. Esos 3. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender que eso es Pesach según Éxodo 12. ¿Ya? Así de sencillo. Tal como está escrito, así era. El día 14 se degollaba el cordero, se despellejaba, se descuartizaba, se hacía una parrilla llanera, no sé, que se ponen los trozos de carne al fuego, se asaba, hacías un sándwich, cogías como dos panes que parecen 2 panes árabes, pero no son panes árabes. Pues 2 ruedas de pan de ponías el cordero, ponías la hierba amarga y ponías la otra tapa de pan y comías. De ahí salió la idea del sándwich o de la hamburguesa más adelante y muchas cosas por el estilo, ¿verdad? Salió de ahí. Muy bien, vamos a explicar qué es un pan sin levadura, porque en la Biblia y aquí en Éxodo en particular hay que entender 2 conceptos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en primer lugar, cuando ahí aparece panes sin levadura o matzot, hay que entender que hay 2 tipos de proceso de fermentación, digamos, o de oxidación. Y esto lo he explicado antes, pero vamos a repasarlo.
Un proceso se llama hametz y el otro se llama seor. Hametz, que es lo que aquí traducen indistintamente como levadura, pero no distingue una cosa de la otra. En español no se distingue, hay que aclararlo. Hametz se le llama estrictamente a la mezcla de harina de trigo, cebada, espelta, avena y el sorgo. ¿Ya? Trigo, cebada, espelta, avena y el sorgo. Bueno, aquí solamente conocemos trigo, cebada y de pronto la avena. Cuando usted mezcla esa harina o esas sémolas de esas harinas con agua, si las dejas reposar allí, al aire, después de 18 minutos ya es hametz, ya es leudado, se considera leudado. O sea, hametz es leudado entonces. Sí, hametz es leudado naturalmente, así. Después de 18 minutos ya eso se ha oxidado y ya, listo, no está bien. No se puede hallar hametz en nuestras casas a partir del otro Shabbat, del otro viernes, durante 7 días. Quiere decir que si usted va a preparar alguna masa con alguna de estas harinas, tiene que cocerla enseguida, porque si la deja allí en reposo, la guarda, etc., ya se considera oxidada. Seor es la otra levadura, es lo que el apóstol Pablo llamó allá en Romanos la vieja levadura. ¿Ya? Seor es cuando estas harinas con agua han llegado a 2 días de fermentación. ¿Ya? Entonces, estas harinas, 2 días de oxidación o fermentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la antigüedad, como no era muy abundante la levadura que hoy conocemos, que hasta la venden allí en paqueticos y todo, o en barritas para cortarla, antes se cogía una masa con una de estas harinas, porque son harinas nobles, se mezclaba con agua, se dejaba oxidar 2 días, y con un pedacito de esta se leudaba toda la masa, así como se hace el pan hoy. ¿Ya? Entonces la vieja levadura esta es la que leuda toda la masa. Por eso Pablo habla de estos conceptos allá en Romanos capítulo, en Corintios, ¿verdad? Dice, porque un poco de levadura, pero ¿cuál levadura? Seor, la vieja. ¿Ya? Porque esta no leuda. ¿Ya? Esta es apenas, está iniciando el proceso. ¿Ya? Sin embargo, Dios fue muy explícito, y vamos a leerlo por aquí, por ejemplo, en el capítulo 12, vamos a leer versículo, miren que este es el mandamiento que viene a continuación, versículos 15 de Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 15. Vayan buscándolo por favor y ahora lo leemos. Éxodo 12, 15. ¿Qué dice? Durante 7 días comeréis así. Ya desde el primer día quitaréis de vuestras casas la levadura. Todo el que desde el día primero hasta el día 7º coma pan fermentado, ese tal será exterminado de en medio de Israel. Muy bien, vamos a leerlo, el versículo 15, ¿verdad? Mira lo que dice acá en hebreo, diría así: 7 días matzot comerán. O sea que no es solamente abstenerse de la levadura, sino comer pan con levadura. Sí. O sea, el mandamiento sin levadura, ¿de acuerdo? El mandamiento es doble. Una cosa es abstenerse de la levadura y otra es comer pan sin levadura. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? 7 días comerán matzot. Ciertamente en el día primero habrá Shabbat y harán cesar todo seor de la casa de ustedes. Fíjense ustedes, harán cesar todo seor, o sea, toda levadura vieja. Es lo que debería decir allí. ¿Ya? Y todo el que coma hametz
¿Se dan cuenta? Son dos palabras diferentes. Vamos a leerlo en español otra vez. Dice, solamente en el día primero, ¿verdad? Desde el día primero harán cesar el seor de vuestras casas, porque todo el que coma hametz será cortado, esa persona, de Israel, desde el día primero hasta el día séptimo. O sea, que ni jamés. Ni hametz. ¿Ya? Si no se podía comer jamés, mucho menos seor. Es correcto. Es lo que quiere decir. Es lo que quiere decir. Ni seor, que es la vieja, ni mucho menos la otra, que es la nueva. Mucho menos, si jamés no se come, mucho menos seor. Es correcto. Pero al contrario. Muy bien. Porque jamés es levadura de 18 minutos. Es correcto. Mira lo que dice el versículo 17. Y observarán los matzot, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto, y ustedes vigilarán este día por sus generaciones. Es Hukat Olam, estatuto, de acuerdo, de tiempo escondido. Dice, en el primero del día 14 del mes en la tarde comerán matzot. Mira lo que está diciendo. En el primero, en el 14 del mes, en la tarde, comerán matzot hasta el día 21. ¿De acuerdo? Hasta el día 21 del mes, en la tarde. 7 días, ¿qué dice? 7 días, ¿qué? No se hallará levadura en vuestras casas. No se hallará seor. Seor ahí. Seor, ahí dice seor. 7 días no se hallará seor en las casas de ustedes, porque todo el que coma hametz, fíjense ustedes, menciona lo grave y luego remite a lo ligero. Lo ligero, sí. ¿Ya? Porque todo el que coma hametz o mahmetzet, es lo que dice allí, será cortada aquella persona de la asamblea de Israel, tanto el prosélito como el natural de la tierra. Ningún mahmetzet, o sea, ningún hametz, comerán en todos vuestros asentamientos, sino que comerán matzot, panes no leudados, ni que tenga seor, ni que sea hametz. Las dos cosas. Tú dijiste que el primero de qué? El 14. No se come. Sí, desde la tarde del 14. Ajá. ¿Ya? O sea, desde la tarde Desde la tarde del no se 14. come. Por eso, O sea, que hasta el mediodía se puede comer. hasta el mediodía se puede comer. Hasta el viernes, a las 12 del día, porque de hecho eso lo iba a mencionar ahora, en Israel, al mediodía del 14 era la quema oficial de la levadura. O sea, la quemaban. sí, la quemaban. No la Eso, botaban, sino que la quemaban. sí, o sea, se recogía de las casas, se amontonaba y se quemaba. ¿De acuerdo? Se quemaba. Eso es importante. Esa ceremonia se llama Biur Hametz. Quema de Hametz. ¿Ya? Biur Hametz. Entonces, hasta el mediodía del viernes próximo se pueden comer pudín, se puede comer pastel, todo eso hasta el mediodía. Fíjense que esto es impresionante porque justo a esa hora es cuando comienza a haber tinieblas, cuando Mashiach es crucificado. Acuérdense que dice el relato que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Ya? Justo cuando se estaba eliminando esto que era símbolo del pecado, ¿ya? Comenzó a haber tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Justo en ese mismo momento. Por eso menciona la hora. Porque a esa hora, en todas las casas de Israel y en el templo y todo, se estaba quemando toda levadura. La hora sexta que pone Las 12. de mediodía. Claro. ¿Ya? Porque las horas se contaban por la mañana y por la noche. Entonces empezaba, la hora tercera era a las 9, la sexta a las 12 y la hora novena a las 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces hacia la hora sexta, el mediodía, era cuando se quemaba la levadura, en la última, porque ya pues la gente desde que empezaba el día 14, ya empezaban a quemarla, pero el plazo máximo era hasta el mediodía de ese día.
Por eso dice, en la tarde del día 14 ya no debía haber levadura. O sea, de las 9 en adelante. Desde las 12 12. en la tarde. Ya en la tarde no O sea, que debía, ya a las 12 tenía que haber quemado todo. tenía que haberse quemado todo. Esto viene para que entendamos algo que ha confundido y ha llevado a algunos inclusive a cuestionar los evangelios por lo que dicen y no se dan cuenta que la Torah es muy clara. Entonces resulta que vamos a ir un momentico al Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice? 14, 12 de Marcos. El primer día de los racimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Hasta ahí. ¿De qué día estamos hablando? El 14. El 14, muy bien. 14 era el día del sacrificio, eso está claro. Ya el 14 en la tarde era panes sin levadura, ¿sí o no? Solo leímos. Entonces hay quienes se han empezado a cuestionar, no, es que panes sin levadura es el 15, entonces el Evangelio está equivocado. Está leyendo mal. Porque ya la Torah dice que el 14 en la tarde cuenta como pan sin levadura. ¿Sí o no? Claro, la Torah dice que hasta la sexta y novena no va a haber levadura, o sea que ya previa a como que una introducción a... Es correcto. Ya al mediodía se tenía que eliminar. Entonces, cuando Mashiach se reúne al inicio del día 14, pero ese día 14 contaba como primero. Eso ahí lo dice. Dice por eso que me confundí un poquito, porque digo, ¿cómo así que el día primero 14 si el día primero es los panes sin levadura? Fíjate tú. Sí, la Torah lo dice. El día en el primero, en el 14 del mes. Lo dice. Claro, lo dice clarito. Entonces, no importa, vamos a hacer un pequeño reloj aquí ilustrativo. Y vamos a usar pues horas occidentales. 6 de la tarde llegó, así como ahora más o menos. Empieza el día 14 de abril. Este día transcurre, amanece las 6 a.m., pasa el mediodía acá, ¿cierto? Vamos así que hace esta vuelta y va por acá. Por una hora acá. Ya en esta hora, a partir de aquí, de esta sección, ya para acá, esta sección del día, la tarde, No se debe comer pan. ya no había levadura, sin levadura. Pero ya leímos en la Torah que el primer día, el 14, en la tarde, ya no había levadura. O sea que aunque el 14 de abril tengamos plazo hasta el mediodía y todavía hasta el mediodía haya levadura, el día computa todo como primer día sin levadura. Fíjense ustedes, ¿ya? Y por eso cuenta desde el 14 hasta el 21, ¿ya? ¿Por qué? Porque aunque seamos estrictamente matemáticos, den 8 días y metemos el 14 mismo, en el pensamiento divino está tomando este como punto de partida con relación al 15, pero este se llama o entra como día sin levadura, a pesar de que hasta el mediodía ha habido. Quiero que eso quede claro, ¿ya? Y fíjense ustedes qué interesante. Entonces Josué se reúne con los discípulos aquí. Empezó el día 14, él se reúne llegada la noche, porque él lo dice llegada la noche, supongamos que en los países de los paralelos y todo esto anochece a las 8, es donde empieza la noche, los países del trópico. 8 p.m, vamos a hacer una cronología, empieza la reunión de Jesús con los apóstoles. Salen a la medianoche aproximadamente al Monte de los Olivos, a eso de las 4 de la mañana por acá, 4 a.m., ya está en el patio capturado,
porque dice que el gallo cantó. El Talmud de Babilonia dice que el gallo cantaba aproximadamente a las 4 de la mañana. Así que cuando Pedro lo negó y cantó el gallo 3 veces y todo, ya estaba amaneciendo. 4 a.m. Lo llevan de las autoridades, lo llevan, lo traen. Dice que inicia el recorrido a las 9 a.m. de ese mismo 14. Pero busquemos un momentico, por disculpa, en esta parte de Marcos, eran las 8 de la noche. Sí, porque dice... Cuando hacen la petición. Sí, claro, llegada la noche, vamos a leerlo. Miren, ¿14 qué? claro, en el 14 ya les digo, miren que ahí dice, llegada la noche se sentaron. ¿14 qué? Ya les digo. Miren, en el 17, ¿Ah? en el 17, 14, 17 de Marcos, ¿qué dice? Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Claro. Y Sí. cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que aún uno de vosotros que come conmigo me va a Correcto, entregar. entonces en el 12 ya hemos leído que están en el primer día, o sea el 14, en el versículo 12. Entonces ellos le preguntan seguramente en la tarde, antes de que empiece el día 14, dice, ¿dónde quiere que preparemos para el Sí, Pesaj? ahí donde quiero concentrar. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, y vamos Era a 14 entonces. sí, vamos a aclarar Eso es eso. lo que yo quiero. Vamos a aclarar un momentico. Resulta que ahí ha habido una sencilla palabra que han traducido mal y se ha prestado para confundir. En griego tenemos que te protigemera ton asimon. Entonces quiero llamar la atención que dice ton asimon. Esta declinación, esta palabra ton asimon en griego, eso no es un genitivo, No. eso es un dativo. ¿Qué significa? Debería traducirse el primer día con respecto a los panes sin levadura, de caras a los panes sin levadura. No está diciendo el primer día de panes sin levadura, que es lo que hace que muchos digan que entonces está equivocado porque sería 15 Ah, es que lo traducen como genitivo. como genitivo, y no es genitivo, esto es un dativo. Ton asimo, Claro, porque es que genitivo es tou. claro, tú deberías tu asimo, Tu asimo. claro, y no es tu asimo, es ton asimo. Es decir, con respecto a los O panes. sea, un ablativo o un... Es como un ablativo, un dativo ahí. Está programando, quiere decir que lo que ellos iban a hacer está en relación con los panes sin levadura. Lo que viene, ¿sabes? Entonces no es que día de panes sin levadura, porque todo el mundo dice, entonces era 15. No, era 14. Dice, el primer día. Claro, porque no podía, porque tenían que apenas están diciendo comer el cordero. Es correcto. Entonces sería una contradicción. Sería una contradicción. O sea, el que diga, pero el que afirme que es 15 y sabiendo que está mencionando el El cordero, cordero. ¿dónde quiere que comamos el cordero? Está especificando, ¿ya? Está Ah. especificando, porque dice, el día que debía, miren, cuando sacrificaban el cordero, y aquí fue lo primerito que dijimos, ¿cuándo se sacrificaba el cordero? 14. 14. 14. Ya. En la Entonces, cuando llega el día 14, o sea, cuando se pone el sol, ellos se reúnen, y por eso dice el 17, llegada la noche, ¿cierto? Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Noche, entiéndase, 8, 9 de la noche. Sí, sí, para ellos no porque quiere de 8 en adelante. en esos países no es como aquí, Ellos 7 de la noche es tarde. es tarde, ¿ya? Como en Correcto. Estados Unidos. En Estados Unidos, en algunas zonas, son las 9 y hay sol. En España es así también. Las 9 de la tarde, dicen ellos. Ellos dicen. Y ellos no dicen 9 de la noche, las 9 de la tarde. No, y la morada acá habla de tarde, De no tarde. habla de no, pues son las 8. Sí, sí. Entonces ya saben, Jesús se pudo haber empezado a reunir 8, 9 de la noche. ¿Ya? De un 14 de Aviv. ¿Ya? Come con ellos y sale aproximadamente a la medianoche al huerto de los olivos. Allá pasa todo esto, que lo entregan, que lo otro, lo capturan. Sí, que no se aburran, hermano. Es Special. correcto. Entonces, aquí,
Y fíjense que yo lo mencioné un poco subjetivamente, no lo pudiera probar, pero es muy curioso que Jacob, el patriarca, haya tenido aquella lucha con el enemigo en la medianoche, o sea, en la madrugada. Miren que él vio subir ¿a quién? A la aurora, al Shahar, que es Mashiach, ¿verdad? Ahí. Entonces, en este mismo momento, fíjense que llama la atención porque Mashiach dijo: esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Ya, se lo dijo a ellos, los que habían ido de madrugada a aprenderlo. Y dice: todo el día estaba en el templo con ustedes hablando de mí, ¿por qué no me fueron a capturar allá? Pero claro, esta es la hora vuestra, la hora de las tinieblas. ¿Ya? Impresionante. Y tiene alguna conexión porque las tinieblas fueron a atacar a Jacob también en la madrugada. Ya, miren que él peleó hasta que subió la aurora. Aquí amanece el Shahar, 4 de la mañana, canta el gallo, todo esto, le inicia el proceso de juzgamiento a las 9 de la mañana del mismo 14. Han pasado 12 horas exactamente entre que él se reunió y ya iniciara a llevar el madero. Han pasado 12 horas. ¿Ya? O sea que esto fue el 14 de Nisan. Claro, porque amaneció y el 14 todavía. ¿Ya? El día 14 empezó aquí. Ajá. Dio la vuelta la noche, la madrugada, amaneció y el 14 todavía. Ya, sí. Entonces, Ya me ubiqué, sí. claro, 12 horas después de la cena ya estaba llevando el madero. A las 12 lo están crucificando. ¿Ya? En la misma hora en la que se quemaba la levadura. Y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde aproximadamente, dice la hora novena, es cuando ya él exclama y da sus últimas voces. A esta hora ya se empezaba a degollar el cordero en el templo y en todo en Israel. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que ellos comieron? Ahí vamos. Si todavía no había llegado peso. Ahí vamos. Ellos dicen, mira, le están pidiendo al Señor dónde vamos a comer. mira que ellos dicen, ¿dónde quieres que preparemos? Preparemos. ¿Ya? Él no come pesa. Él no come pesa. No alcanza a comerlo. Porque ellos le dicen, ¿dónde quieres que preparemos? Es decir, adecuemos el lugar. ¿De acuerdo? ¿Dónde quieres que adecuemos el lugar para que comas pesa? Ellos no se imaginaban que él iba a morir. Ellos estaban pensando en el día de mañana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se reúnen en la noche, como había hecho acá, digamos así. Empieza el 14 acá, 8 de la noche, 9 de la noche, ¿verdad? 8, 9. Y ellos dicen, bueno, ¿dónde quieres que preparemos para que comas al día siguiente? Ya. ¿Ya? Correcto. Resulta que ellos todavía no habían dimensionado eso. Pero al final vemos ahí una reunión donde comen. Ahí vamos. No te preocupes. Ahí vamos. No se aceleren. Muy bien. Ya hemos visto, según la Torá, que el cordero se degollaba al final del día 14 y se comía con panes sin levadura y hierba amarga el día 15. ¿Ya? A las 6 de la tarde, a la puesta del sol para nosotros. A la puesta del sol hay que decir, para ser más preciso. Entonces, el cordero asado se comía a la puesta del sol, ya era 15. Entonces, lo que estamos viendo es que evidentemente Yehoshua se reúne un día antes. Y en una cena que él toma para preparar a los discípulos, les explica brevemente qué era lo que iba a pasar el día siguiente. ¿Ya? O sea que él como tal, el Seder, no lo comió con el resto de Israel, porque obviamente iba a estar muerto. ¿Ya? Pero él comió esa cena, que como dijimos ahí, la preparación, eso se llama en hebreo hachaná. Hachaná. Se escribe así. Hachaná. Hachaná. La preparación. No es exactamente el Seder.
repito, no es exactamente el Seder, porque el Seder es al día siguiente. Y él no podía estar en el Seder. El orden. Seder significa orden. Y orden se le llama el día 15 cuando se come. Dígame, hermano. Bueno, el Señor está poniendo una preparación. Es Y correcto. el resto de la nación no hacía esa preparación también. Sí, todo el mundo hacía Todos eso. haciendo preparación. Todo el mundo hacía eso. Era la cena de preparación. Un ensayo, algo así. No tanto un ensayo, era una cena normal, pero ya estaban en ambiente. Pero no estaba el cordero ahí. No estaba el cordero ahí. Solo el pan y Solo el pan, había la bebida, la comida normal Y el vino. y el vino. Pero no había cordero, porque el cordero es al día siguiente. ¿Ya? Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que observar? No es que Jesús haya estado instituyendo una cena. ¿Me explico? Eso es lo primero que hay que aclarar. Jesús no está inventándose una nueva cena, porque era algo que ya existía en Israel. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, ahí ese título que viene en la Biblia está peligroso, porque dice institución de la cena del Señor. Sí, ponen así. ¿De acuerdo? Institución de la cena del Señor. Ese título ya de por sí está peligroso, porque Jesús no dijo, bueno, les voy a dar un nuevo mandamiento, a partir de hoy van a celebrar esta cena que es diferente de la otra cena, que esta no la hace más nadie sino nosotros acá, de cero, empezando de cero, y ya no la van a hacer como lo hace el resto de Israel. Eso no lo dijo. Él se sentó, normal. Los discípulos no fueron como que No, y están pensando, proyectándose al día de de mañana, exactamente. día de mañana. Entonces, Que previamente la haga, lógico, si él era el cordero, pues Claro. no podía no podía comer del cordero. al pues. día siguiente, Sí, exacto. no, ya, pero sí tenía que anunciarle que él era el Pesha. Es correcto. ¿Está claro eso? Entonces, primer punto aclarado, Jesús no instituyó ninguna cena. ¿Ya? Y lo que hemos visto es que el Seder como tal tiene unos elementos que ahorita vamos a ver. Dime. Es una de las cosas que se afirma que la cena del Señor como una institución nueva. Ya es como cuando Pablo dice en Corintios que recibió el Señor, lo mismo que ellos recibieron, Claro. él recibió el Señor, ya, Sí. que la tomó noche. pan y tomó vino, ya me Claro. entiendes. Entonces, eso parece que estuviera, fuera otra cosa distinta, Claro, ya. claro. Correcto. Pero lo que yo pienso allí que lo distinto sería es el memorial. Sí, Ya, porque el total. memorial sería con respecto a él y no al cordero. Es correcto. Y ahora vamos a ver una observación muy interesante para que se den cuenta que no es como lo ha hecho la cristiandad hasta ahora, que la Santa Cena o la Cena del Señor, entonces nada más el pan y el vino. Pues resulta que ahí hay un dato muy claro. Mira lo que dice en Marcos 14, versículo 18. ¿Ya? Y luego, 14, 18. sí, y luego el 22. 14, 18. Dice, cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Ok. Y respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Bueno, fíjense ustedes, está mencionando una cena, una comida, mientras comían, ¿verdad? Mientras comían. En una santa cena que se hace por allí normal, no hay comida, nada más hay pan y vino, ¿de acuerdo? Fíjense que es interesante el detalle de la comida, que el apóstol Pablo en Corintios dice, si tienen hambre, pues coman en su casa, pero si van a venir a comer aquí, ese no es el plan. Está bien de que dentro de la ceremonia hay una cena, hay una comida, aparte del pan y el vino y todo lo demás. Entonces, si van a venir motivados, a comer y a beber vino, entonces mejor no venga, coma en su casa
y cuando ya esté lleno, viene acá. Porque aquí el centro es otra cosa, el centro no es la comida, no es el banquete. ¿Ya? Así que eso, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar. Entonces vamos a ir a Mateo, por ejemplo. En Mateo da otra pista. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 21. Y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Correcto. Y ahora dice el 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Muy bien. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora vamos a Lucas 22. Lucas 22, versículo vamos a leer el 13 y el 14. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ojo, prepararon para Pesaj. ¿De acuerdo? Prepararon para Pesaj, dice allí. Luego, ¿qué dice? Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo con ansia: he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ojo, antes de padecer. Está aclarando. Ahora, ¿qué dice el versículo? Vamos a leer en el versículo, en el 20, que es definitorio, el 20. De igual modo, después de cenar la copa, Después de cenar. ¿Sí? diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Muy bien, dice, después de cenar, o sea que comieron su comida normal y luego siguió la ceremonia. De eso es que entonces vamos a empezar a hablar hoy. Ya se ha aclarado que Jesús comió una cena de Pesaj, Que se llama Jajaná. Hajaná, con relación o de caras De al cara a Seder, Pesaj. a Pesaj, de caras a panes sin levadura. ¿Verdad? Ojo. Eso no anula lo que se hacía al día siguiente. Esa Jajaná era una práctica común. Claro. ¿Cuál era? ¿Era que la preparación o como el ensayo, podríamos decir? Bueno, no exactamente ensayo, porque ahorita alguien lo decía. No es un ¿Cómo? ensayo porque ya todo el mundo ¿Por qué hacían una preparación antes de Pesaj? Porque posiblemente era el momento en el que se instruía a los conversos, a los prosélitos, en cómo iban a estar organizados. ¿Me explico? A cómo iban a proceder al día siguiente. Pero no era ensayo para ellos, sino era instrucción. Es más o menos lo que estaríamos haciendo hoy. ¿Ya? Hoy, en cierto modo, estamos haciendo una jajaná, pero pues no en el mismo contexto histórico, porque no vamos a estar corriendo, ¿verdad? Porque bueno, los contextos son distintos. Otra cosa importante que hay que destacar es que Pesaj, el Seder de Pesaj, es en las casas, o era en las casas, se hacía en las casas. Al parecer, a partir de Corintios es cuando vemos a la iglesia congregándose, pero originalmente la fiesta es en las casas. Si yo era una familia corta, nada más mi esposa y mi hijo y yo somos 3, yo tenía que buscar al vecino, y si el vecino eran 3 también, me buscaba otro vecino más, de manera que sumáramos 10 personas. Y 10 personas cubrían un cordero en la antigüedad. O sea, un cordero bastaba para 10 personas. ¿Sí? Yo pienso que en Corintio podía seguir la misma tradición. No lo miro así como congregacionalmente. De pronto tú sabes que 10 ya es una congregación. Claro. 10 ya es una congregación. Es correcto. Es posible que los estaban de 10 los estarían haciendo en las casas. Sí, sí. Ya. Es posible, Entonces, sí. yo creo que no se perdió. Exacto, es como, sí, tiene esa posibilidad. Bueno, eso está claro, ¿verdad? Entonces, Yehoshua estaba comiendo una jajaná que se hacía en todo Israel. Los discípulos le preguntan: ¿dónde quieres que preparemos para Pesaj?
O sea, eso sale de la boca de ellos, no sale de la boca de él. ¿Ya? Sí, no Si él hubiera dicho, vamos a hacer una preparación para Pesaj, estuviera invitando. estuviera invitándolo él a ellos, Pues eso muestra que había ya una costumbre. una costumbre. Antes de Ellos, Pesaj. claro, ellos son los que le dicen, ¿dónde quieres que preparemos? ¿Ya? Y fueron y prepararon, o sea, Y ellos. preparando, sí. Ellos, o sea, eso es algo normal del menudo del día. No es un mandamiento nuevo que Jesús les esté dando, No, no. porque sale de la boca de ellos, no de Jesús. Si hubiera salido de la boca de Jesús, tendríamos un gran dilema. Claro. ¿Ya? Bueno, ¿sería que eso entonces nada más lo hacía Jesús? ¿Sería que sí es mandamiento de Jesús? ¿Sería que eso no lo hacía más nadie en la época? Pero es de la espontaneidad de ellos. ¿Dónde quieres que preparemos para Pesaj? Ellos son los quienes preguntan, indicando que sí era una costumbre en Israel, que no es un mandamiento nuevo de Jesús, que no es la institución de la cena del Señor, sino que era algo que se hacía. ¿Está bien? Muy bien. Entonces repito, otro punto importante es que esta Hajaná a nadie en Israel se le ocurría que ya el ceder del día siguiente ya no lo iban a hacer. ¿Me explico? Esto es como que yo dijera, bueno, ya yo les expliqué el ceder, así que no hay necesidad de unirnos el otro viernes. Sería algo así. Claro. ¿Verdad que Ya no? sabe cada uno que dónde se va a sentar. Correcto, tú te sientas acá. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? ¿Quién va a traer la comida? Todo eso. No, así como estamos hoy. Solamente que con 8 días de anticipación. Pero hoy estamos preparándonos. ¿Ya? Para no andar corriendo, porque repito, las circunstancias son diferentes en parte. ¿Ya? Y todo esto. Dígame, hermano. Cuando dice cuando hubieran cantado el himno. Ahí vamos. Ya vamos a analizar los elementos como tal de un ceder de Pesaj. ¿Ya? Elementos. Muy bien. Vamos a ir de lo más antiguo a lo más moderno. Ya habíamos visto que según Éxodo 14 originalmente había que cordero o cabrito, ¿cierto? Había pan sin levadura o matzot, y había marot, hierbas amargas. ¿De acuerdo? Muy bien, esos eran los elementos bíblicos, estrictamente hablando, stricto sensu, ya, allí. Al devenir histórico, ya pasaron muchos años, esto supongamos que los hijos de Israel salieron en el año 1280 a.C., por allá en el siglo II a.C., un gran maestro de Israel muy famoso que se llamaba Hillel Azaken, Hillel el viejo o el anciano, introdujo por primera vez en la historia el tema de 4 copas de vino. 4 copas de vino. Por eso es que vemos a Jesús tomando vino, que no es jugo de uva, porque la palabra Y que no griega estaba Y en que los no 3 es- elementos de la y que de la no Torá. estaba en Éxodo, no estaba en la Torá. Por lo tanto es tradición de Israel. ¿Se dan cuenta? Si hubiera sido mandamiento de Jesús O de la Torá. o de la Torá, pero digamos como estamos hablando de la institución de la cena del Señor, si hubiera sido una institución de Jesús, no hallaríamos en la historia de Israel esto del vino. Pero él está tomando vino. ¿De dónde saca La idea del vino. la idea del vino? ¿Fue de él? No, ya el vino estaba. De Gilel. Desde el siglo II, antes del venir, ya había vino introducido en el orden de Pesaj. ¿Qué significaban? Son 4 copas. Cada copa tiene un nombre. La primera copa se llama santificación. Santificación. La segunda copa se llama juicio. Juicios. La tercera copa se llama redención. Y la cuarta copa se llama alabanza. 4 copas. En el contexto de Gilel, ¿cuál era el significado de eso? En el contexto antes de Jesús, de Hillel, él dijo,
Esta copa se llama santificación, o vamos a brindar por la santificación, porque Dios nos separó a nosotros de los egipcios. A partir de la tercera plaga hizo distinción, y a nosotros ya no nos afectó, en cambio a los egipcios, y eso se llama santificar. Acuérdense que santificar es marcar diferencia, apartar, ya, poner un límite. Entonces dijo, la primera copa es santificación porque Él nos santificó. Segunda, juicio, porque hizo juicio sobre los egipcios y sus dioses. ¿Ya? Tercera, redención, porque nos sacó con mano alzada y con brazo levantado y con mano alzada, ¿verdad? Con brazo extendido. Y alabanza, porque cuando atravesamos el mar, cantamos el cántico de Moshe. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico. ¿Ya? Estas son los orígenes o las razones de las 4 copas. ¿Ya? Desde la época de Israel. ¿Qué ocurre? Vamos a ver allí en Lucas que hay algo interesante a notar. Miren lo que dice aquí en el versículo 20. ¿De qué capítulo? En Lucas 22:20. Miren lo que dice, que es muy interesante ese dato. Pareciera, si uno no conoce cómo se celebraba esto, pasa desapercibido. Pero ese dato es determinante. Leanlo. De igual manera, después que hubo cenado. Hasta ahí, ya hasta ahí. Resulta que estas 4 copas se tomaban. 2, venía la cena y luego las otras 2. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál copa tomó él? Después de haber cenado. La tercera. ¿Cómo se llama la tercera copa? La redención. Y resulta que cuando esa copa se levanta en el ceder, se entona el Salmo 116. La copa de las salvaciones levantaré y el nombre de Adonai invocaré. Vamos a leerlo. La tercera copa, antes de beberse, entona el Salmo 116, versículo 13, Salmo 116, versículo 13. ¿Qué dice? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Hashem. Perfecto. Eso se decía cuando ya ese salmo se entona junto con otro que dice más o menos lo mismo. Se levanta la copa, se recita eso, se bendice a Dios y se toma. ¿Ya? Después de haber cenado, tomó la copa. Tiene artículo, está hablando de algo en particular. ¿Cuál? La tercera. ¿Ya? Y lo que hizo fue darle una nueva dimensión a esa redención. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque digo, ya ustedes saben que esta copa es la redención, ¿verdad? Todo el mundo ya sabía, eso no tenía ni que decirlo. Bueno, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o sea, en mi sacrificio, la cual será derramada por vosotros, por todos los hombres. ¿Ya? Toman y beban. Dar a beber la copa tiene un significado muy profundo, porque resulta que, acuérdense que cuando unos discípulos le van a pedir el puesto, que no, yo quiero que este se siente a esta y otra a la otra, digo, bueno, sentarse a un lado y al otro, eso no es de ahora, pero sí les voy a asegurar que van a tomar mi copa. Tomar la copa es llevar el mismo destino, la misma suerte. Y fíjense que todos los discípulos, a con excepción de Juan, murieron como mártires. ¿De acuerdo? Fueron martirizados. Entonces, tomar la copa de la redención implica el mensaje profundo que está diciendo: tienes que estar dispuesto a morir como mártir. ¿Ya? Esto no es solamente que voy a celebrar que soy salvo. No, aquí está diciendo es que llegada la hora de la prueba, tú tienes que aceptar morir como mártir, confesando. ¿Usted es creyente? Sí, lo vamos a matar, no importa. Así, ¿de acuerdo? Eso es tomar la copa de la redención. Entonces, tomar la copa indignamente
es que usted esté tomándose la copita y después por allá ande negando el Mesías con sus obras. ¿Ya? Eso sería tomarla indignamente. ¿Por qué? Porque usted va a salir negando, no, yo soy creyente, eso es para locos, aleluya. Entonces ya ahí sí está torciendo, porque es que tomar la copa es participar de la misma herencia, del derramamiento de la sangre, ¿ya? De ser mártir. Entonces tomar la copa es eso. Cuando vayamos a tomar la copa, tenemos que desde ahora programarnos, porque es que lo que va a venir es difícil. Ahora estamos que no nos persiguen ni nada, pero va a llegar el día de la persecución cuando empiece todo, y eso lo vemos en cualquier momento. Vea, a veces hasta en los colegios, en las universidades, en todas partes. La gente tiende a burlarse cuando uno dice que es creyente. Entonces ahí está, se debe cumplir lo que dice: el que creyera en Él no será avergonzado. No se avergüence. ¿Ya? Entonces tomar la copa tiene esa profundidad. Fíjense ustedes que esto es hermoso, porque aquí, esta copa del juicio, ¿qué dijo Pablo? El que tome la cena indignamente come y bebe juicio para sí. ¿Ya? Come y bebe juicio para sí. ¿Por qué? Porque estos juicios de acá, ¿cierto?, le van a caer también. Fíjense que es curioso que Judas Iscariote no tomó la copa de la redención. Él se paró en la mitad de la cena y se fue, y no tomó la tercera copa. ¿Ya? Él se fue en la mitad de la cena, se fue con juicio, y no iba a poder tomar la copa de la redención. ¿Ya? No la iba a poder tomar. La última copa, que es la alabanza, para responder lo que decía la hermana, vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, 30, ¿verdad? Mateo 26, 30, mire lo que dice allí. Si ignoramos la historia y el contexto, jamás vamos a saber cuál himno cantó Jesús. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Muy bien, cuando hubieron cantado el himno. ¿Cuál himno? ¿Cuál salmo? ¿Cómo lo sabemos? Ah, porque hay una tradición en Israel desde tiempos antiguos que te dice que el último salmo que se cantaba en un ceder o en una preparación era el Salmo 136. El 136. Salmo 136, que se llama el Gran Halel. ¿Ya? Porque es bueno, alaben a Adonai, den gracias, porque para siempre es su piedad. ¿Ya? Piensen ustedes. Salmo 136. Cuando hubieron cantado el himno, está específico. No es un himno. El himno. ¿De acuerdo? Específico. Muy bien. Entonces repito. Bíblicamente tenemos cordero, pan sin levadura, hierbas amargas. Ya en el siglo II se agregan 4 copas. De ahí en adelante, en todo lo que fue el siglo II y la parte o la fracción del siglo I, introdujeron otros elementos al ceder. Entonces ya tenemos 4 copas de vino. De ahí en adelante se introdujeron otros 3 elementos básicos. Se introdujo ¿qué? Carpaz, que es vegetal. A alguien de una manera desconocida. Miguel también lo hizo. No, eso no se sabe quién lo hizo. O sea, no está documentado quién introdujo eso, pero ya estaba. El carpaz es vegetal. Se dice que es para recordar la fertilidad de la tierra de Israel. ¿Ya? El carpaz. Se introdujo Haroset, que es un dulce o compota. Eso sí sale en la Mishnah. Esto sí sale en la Mishnah. El dulce o compota, sí. Se dice que era para recordar la arcilla con que se hacían los ladrillos en Egipto. Fíjense que eso sí sale ahí en el Evangelio, porque ¿en qué mojó Jesús el pan?
Judas. Dice, el que moje conmigo el pan en el plato. ¿En qué Sí, lo pero no dice en la copa. No dice en la copa, dice en el plato. ¿En qué lo mojó? Hay que mirar, ¿será que una lenteja ¿Ah? o una ¿De zaragoza? acuerdo? Un guiso ahí, un guiso de tomate. O un guiso ahí. No. Ya se sabía o se sabe que es haroset, o sea, un dulce, una compota, que recordaba pues los ladrillos que se hacían con arcilla, el barro, todo eso y se fabricaba. Porque yo ahora, o sea, eso me hace recordar antes cuando yo leía eso, no lo leía, pero no se detenía a pensar, bueno, ¿en qué mojó? ¿En qué mojó? ¿En qué mojó, verdad? Claro. Uno no es curioso, no, mojó Judas cuando dijo que mojara, pero nadie se pregunta mojara, no, un vaso de agua. Y como dices tú, ahí dice específicamente en el plato, Imagínate tú en el plato. no dice en la copa siquiera, que es lo que me Entonces la sopa. Claro, fue una sopa, la mojó en sopa. ¿En qué lo mojó? ¿En qué lo mojó? Pero pregúntese. Pregúntese. Por favor. No pase por ahí. Ese es el problema de nosotros, no preguntamos, leemos y no preguntamos. Claro, ¿en qué lo mojó? Claro, hoy sabemos que se llama haroset, es un dulce pastoso, ¿ya? Una compota, y allí. Y eso se hacía después de haber consumido los otros panes. Ahorita vamos a ver. Muy bien, fíjense esto. Después se introdujo otro elemento, que con esto vamos a terminar los elementos del ceder como tal, propiamente dicho. Se introdujo agua de sal. Agua de sal, que indicaba las lágrimas del sufrimiento de la esclavitud. ¿Ya? Así. Entonces, los elementos son eso. Más adelante, allá en la Edad Media para acá, porque no hay constancia de eso en la Mishnah y esto, se introdujo encender 2 velas para recordar los 2 mandamientos de recordar y guardar Shabbat. Entonces se introdujo ya eso más tardíamente. ¿Ya? Entonces por eso hoy, ya resumiendo, vamos a ver una recreación de cómo vamos a cenar el próximo viernes. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer la recreación por imágenes de rapidez. Miren, primero que todo, pues vamos a iniciar encendiendo las luces, que eso no pelea con nadie, ¿verdad? Lo que sí hay que tener cuidado es no hacer lo que hace el judaísmo, que dice, bendito eres tú, Adonai nuestro Dios, que nos ordenaste encender luces. No, Dios no ordenó encender luces, ¿ya? Hay que decir, bendito eres tú, Adonai nuestro Dios, que nos ordenaste recordar y guardar Shabbat y la fiesta de Pesach. Eso sí. Listo. Vamos a iniciar encendiendo las luces. Ese es el punto de partida del ceder. A continuación, se lavaban las manos. ¿Ya? Piense que ese lavado de las manos, el apóstol Pablo dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. Se lavaban las manos. No es mandamiento de Dios, ¿de acuerdo? Pero no riñe con nadie porque es parte de la higiene y todo esto. Lavado de manos. Lavado de manos. Muy bien. Tenemos aquí entonces un plato donde está el carpaz, que es el vegetal. Tenemos otro cuenco donde está el agua de sal, ¿cierto? Y tenemos el otro cuenco acá de las hierbas amargas, marol. Tenemos 3 unidades de pan sin levadura. Esto es matzot. Tenemos por acá el cuenco del haroset, ¿cierto? Y obviamente las copas de vino. Aquí tendríamos una, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 3 y acá 4. ¿Está claro? Después de lavarse las manos, tomamos el carpaz, lo mojamos en agua de sal, hacemos unas bendiciones obviamente muy bonitas, bendecimos a Dios por el fruto de la tierra, ¿cierto? Porque crea el alimento y nos provee todo bien, y lo ingerimos, ¿ya? Lo ingerimos.
Luego tomamos lo de la copa. Primero la copa, perdón, se bendice a Dios. Después de las luces, la copa. Bendecimos a Dios por la santificación. Hacemos lo del vegetal. Comemos el vegetal. Luego nos tenemos que lavar las manos de nuevo. ¿De acuerdo? O sea, digo tenemos porque, pero no es obligatorio, repito, no es obligatorio. Nos lavamos las manos y partimos de estos 3 panes, se parte el de la mitad. Fíjense que dice, partió el pan. ¿Cuál? El pan, el de la mitad. Dice partió un pan ahí, el pan. Porque a pesar de que todos son sin levadura, solo a este lleva este es el que le da el nombre a los demás. Porque fíjense que aquí tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Y se parte Isaac porque Isaac era el que iba a ser sacrificado. ¿Me explico? Entonces, en símbolo del sacrificio que iba a hacer Isaac, pero que sí cumplió Mashiach, se parte el pan. O sea, fíjense que hasta el partimiento del pan ya estaba. Él lo que está es reinterpretando todo. A los guió en la tradición. Claro, los guió, hombre, mire, Isaac al fin no lo mataron. A Isaac al fin no lo mataron, así que eso quedó en suspenso. Háganlo ahora que en memoria de mí. Tomó el pan y lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo, coman, que esto es mi cuerpo, hagan esto. Pero esto es lo que venían haciendo con respecto a Isaac, a Isaac, con respecto a Egipto. Háganlo en memoria de mí. Háganlo ahora en memoria de Isaac. Si antes se acordaban de Isaac, cuando partían este pan, acuérdense de mí. Que yo sí fui sacrificado. Que yo sí voy a ser sacrificado. Él no. Él no. Él nunca murió. Él nunca murió. Hubo la intención. Es correcto. Está claro. Por eso dice, coman esto en memoria. Este es mi cuerpo que será partido por vosotros. Y lo vieron al día siguiente. Y lo vieron literalmente. Lo entendieron después. Claro, ellos debieron haber entendido. Ah, claro, cuando habló de partir el pan era literal. ¿Ya? Eso no era poesía. Molido fue por nuestras transgresiones, todo eso. Hermano, eso definitivamente es hasta más emocionante que los de Pesha que ellos festejaban, porque ellos estaban, por ejemplo, en cuanto al partimiento del pan y Isaac, que algo que no se cumplió, hubo la intención de Abraham de ofrecer a su hijo. Pero ahora le está diciendo, y ellos ven al otro día que literalmente se ofreció. Claro. Eso debe ser cuando no parte el pan y come el pan, hermano, eso es recordar que sí, que eso ocurrió, sí, fue real, y en favor de nosotros. Así es, correcto. ¿Ah? Y que solamente fue el sacrificio perfecto, más nadie. Claro. Entonces, este pan lo partimos, tomamos una mitad y la fraccionamos con la de arriba. Esto también lo partimos, pero solamente se parte en 2 porque esta mitad se esconde para después de la cena. Se llama afikoman. Afikoman viene del griego epikomen, que significa yo vengo otra vez. Toda esa tradición. Todo eso existía. Todo eso existía que se me eriza la piel. Eso era profético, esa tradición. Es impresionante, es hermoso. Epikomen, que llegó al griego como afikoman, significa yo vengo de nuevo. Escríbelo ahí. ¿Ya? En griego es epikomen. Epikomen, y en hebreo pasó como afikoman. Afikoman. Así. Afikoman. ¿Ya? Afikoman del griego epikomen, yo vengo de nuevo. Yo vengo de nuevo. ¿Ah? Y miren que él lo dijo, porque no volveré a comer de este Pesaj hasta que la coma en el reino de Dios. Yo vengo de nuevo. ¿Ah? Entonces esta parte se escondía en un trapo y se apartaba. Se dejaba allí en suspenso. Entonces, esta media, cuando fue envuelto y todo, claro, en sus lienzos y todo. Y eso se come después de la... Claro, ahí vamos.
Entonces, esta mitad se reparte con la de arriba, con el pan de arriba completo, y se hace un sándwich con hierbas amargas y se come. Pan con hierbas amargas. En la antigüedad, ahí se metía el cordero. Perdón, me perdí un poquito. El mashot completo, de Ah, arriba, el de es arriba. la que se parte, se come con las hierbas amargas. Sí, y con este a mitad de ¿Cuál es el aquí. que se parte primero? Este se parte en dos. Ajá. Este se parte en dos primero. Ta. Ah, Se esconde el otro y la mitad que queda se reparte con el de arriba. Ah, o sea que hace el sándwich con el de arriba. Es correcto. Hace el sándwich con pan de arriba y con La mitad. y con la mitad esta. Ya. Se coge hierbas amargas. En la antigüedad se metía el corderito allí también, la presita, y se comía como un emparedado. ¿Ya? Un emparedado De cordero. de cordero con hierba amarga y pan sin levadura, que era el mandamiento de Éxodo. Eso. O sea que así se comía. Es correcto. Ya hemos tomado la copa también del juicio, ¿cierto? Recordamos las plagas de Egipto en este momento, relatamos el éxodo de Egipto, podemos relatar nuestra salida del mundo, podemos dar testimonio. Con razón salieron a las 12, hermano. Claro, sí, eso se demora, por eso digo, tenemos que ir programado el otro viernes por ahí a 3 horas, 2 horas, 3 horas, depende. ¿Ya? Así que vamos a empezar puntuales temprano a la caída del sol para que no nos coja tanto la noche. Porque eso sí, a veces amanecían, se ponían a hablar tanto los rabinos que amanecían celebrando Pesaj. ¿Ya? Porque dicen que se fueron desde ahí, se fueron al monte de los olivos, imagínate. Sí, salieron de Jerusalén y se fueron al monte de los olivos. A las 12. A las 12 de la noche por allá. ¿Ah? Listo. Queda entonces medio pan y el pan de abajo, ¿cierto? Antes de eso, cuando ya se come toda esta parte, ya hemos comido todo esto, viene la cena, la comida, el plato como tal, ¿cierto? Vamos a comer, por ejemplo, lasaña, que el otro, que los raviolis, que la cuestión, comemos, normal, ¿ya? Comemos normal, listo. Comemos, quitamos los platos, todo esto, ¿ya? Viene entonces la copa, ¿ya? La copa de la redención. O sea, habiendo cenado, tomó la copa. ¿Ya? ¿Cuál? La de la redención. La de la redención. Luego coge el pan con la otra mitad y lo parte. Y es ahí donde le dice, este es mi cuerpo. Listo. ¿En qué lo mojó? Lo moja en el dulce. ¿Ya? Dime. A ver. Ya la tercera copa, el mashot ya estaba partido de la mitad. Sí, claro. Entonces, cuando él dice y partiendo el pan, cuando pues, antes de la tercera copa o en la tercera copa. Debe ser en la tercera. Debe ser hacia la tercera. Solamente que aquí, repito, hay que invertirlo porque aquí primero se partió el pan y luego el vino. Por eso es que yo dije ahorita que Judas no alcanzó a tomar la copa de la redención. ¿Me explico? Porque él alcanzó a mojar el pan, porque resulta que este medio pan con este de acá se hace un sándwich, pero ya no amargo, sino dulce. ¿Ya? Entonces ahí es donde dice, el que moja conmigo el pan en el plato. Porque ahora se mojaba en dulce, antes se hacía con hierba amarga, ahora es con dulce. Luego de partir el pan y todo, él se levanta, no toma la copa, No toma la copa de redención. no toma la copa de redención, entonces ahí es cuando Jesús viene y toma la copa. Hace la bendición, leemos el salmo, bendito tú, la copa de la salvación levantaré y todo esto, listo. Se acabó esto, ¿qué nos está quedando nada más? La copa de alabanza. La copa de la alabanza. Entonces comenzamos a cantar los salmos de las escaleras que son del Salmo 115 del 116 al 121. Se cantan todos esos salmos. Y por último, el Salmo 136. El Salmo 136, cuando ya lo cantamos, levantamos la copa. Y decimos, este año estamos aquí, el próximo año en la Jerusalén celestial. Amén. 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 Se concluye el ceder hasta allí y listo. Eso es todo, hermanos.
¿Ah? Ya nos preparamos. Esto es una preparación. Así es. No la iba a hacer yo allá el jueves porque obviamente no nos podemos unir jueves así a última hora. Es la primera vez para muchos, hay que hacerlo con tiempo, todo esto. Ya el otro año, si Dios quiere, podemos repetir ya un poco más histórica. Nos unimos el día antes, organizamos todo y listo. ¿Ya? Fíjense, este es el esquema general. Entre una cosa y otra, pues hay bendiciones, hay lecturas, hay compartir. Miren que en el momento de la cena, pues vamos a compartir también, hablar, y luego retomamos el orden, ¿ya? Hasta la última copa. Esto es el esquema general de un Seder de Pesach o de una Hajaná, ¿ya? Porque la Hajaná es la preparación para el Pesach, ¿de acuerdo? Por eso vemos que ahí en esa cena no hubo cordero, pero sí hubo copas, sí hubo dulce, sí hubo himno, ¿ya? Porque es preparatoria. Y la mitad del pan que quedó cuando se... Por eso este se come con el de abajo y se moja en dulce. Hace un sándwich pero de dulce. El guardado. Claro, el guardado. El guardado se busca, se pone a los niños, tradicionalmente se pone a los niños a buscar el pan. Mira, a ver, y fíjense que es curioso, que cuando se va a buscar el último pan, se manda a los niños a decir, asómate a ver si ya viene Mashiach. ¿Ah? Increíble. O sea, habían tantos elementos en este Seder que era imposible que ellos no entendieran eso. ¿Ya? Y todavía no se dan cuenta. Y todavía no se dan cuenta. Bueno, entonces con esto, hermanos, hemos terminado esta preparación, valga la pena decirlo. ¿De acuerdo? Que tenemos estos esquemas, pueden ver el vídeo también, detenerse, devolverse, todo esto. Esta noche, ahorita que llegue. ¿Ya? Y pues vale, pues para que lo veamos con anticipación, pues los hermanos también en el mundo que están siguiendo estos vídeos, Dios ha sido maravilloso y ha puesto que esta palabra corra y corra por todo el continente, y ahí tenemos pues personas que están dispuestas a celebrarlo junto con nosotros en el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces bueno, con esto hemos terminado, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque es bueno, porque para siempre es su piedad. Amén.